Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor. Ahí me perdonan que vengo bastante apurada hoy, pero como sea llegué, aquí estamos para dar comienzo a este último programa del estudio del libro de Hechos. Y ya empezando con otro tema, estaba ahora hablando y viendo, mira, acá están pidiendo el libro de Timoteo. Bueno, están pidiendo varias cosas, hermanito, varias cosas. Estaban pidiendo el libro de Apocalipsis, ahora acá están pidiendo la carta a Timoteo. Hay otros puntitos doctrinales también que quisiera hacer unos programitas especiales, esos programas así de un solo día, para tratar algunos puntos doctrinales. Amén. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. No tengo ningún problema en que pidan, pero para que yo haga algún programa que pidan, por lo menos, escuche, tienen que haber 5 personas pidiendo la misma cosa. Vamos a poner 5. 5 personas pidiendo, y de acuerdo a lo que pidan, entonces ahí vemos, ¿sí? Podamos realizar algo de lo que pidan. El que pidan no garantiza nada, pero pidan igual. No hay ningún problema. Me escriben a mi mensaje privado, me escriben a mi número de teléfono, si quieren también, a mi celular, 239-333-6566, o si no, a través de Messenger o WhatsApp, como ustedes prefieran, y ahí me dicen realmente algún tópico o algún tema o algo en lo cual estén queriendo una mayor explicación, y bueno, ahí nos preparamos para eso. Así que no hay problema con eso, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Siento su presencia más y más, una dirección, siento una fortaleza, un empuje, algo muy poderoso del Espíritu Santo que me mantiene tan animada, pero muy animada y con un gran entusiasmo, en expectativa, ¿sí? En expectativa a lo que el Señor está haciendo y todo lo que el Señor va a hacer. Así me levanto yo todos los días, con una gran expectativa. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Y espero que sea tu fortaleza para hoy y para el día de mañana. Gloria sea su nombre. Quisiera que veamos algunos puntos en cuanto a todo esto que hemos estudiado últimamente en el libro de Hechos. Yo realmente pienso que de los mayores frutos que han dado el Evangelio del Señor Jesucristo ha sido la conversión de Pablo. Por supuesto que es la conversión de todos los creyentes, pero debido al llamado que le fue dado a él, debido a la gran bendición que fue este hombre para el Evangelio del Señor Jesucristo, que llegara a todas partes para lo que hoy nosotros lo que tenemos, gracias a este hombre, gracias
a esta entrega y esta consagración total y completa al Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el tipo de creyente, el tipo de pastor, el tipo de evangelista, el tipo de profeta que necesitamos hoy en estos últimos tiempos. Estos pastores que están allí, con el corazón por un lado dividido en un montón de lugares y que no tienen este llamado. Hay llamados de personas que son incomprensibles, son únicos, llamados específicos, llamados en los cuales no puede desviarse ni a izquierda ni a derecha. Son llamados extremadamente enfocados hacia una misión, hacia un propósito, hacia un destino, a seguir la voluntad del Señor. Y hay muchas otras distracciones en el camino en los que ese llamado, ese tipo de persona, tiene que despojarse de todo si es que va a cumplir fielmente el llamado del Señor en sus vidas. Vemos que ahora en estos últimos capítulos del libro de Hechos, con la llegada del nuevo gobernador llamado Festo, los líderes judíos renovaron todos sus esfuerzos para lograr la condena de Pablo. Ellos no desistían en esto. El punto no era, tratar de que él pase por una corte y ir a un juicio largo y ver de qué se le acusan, no, sino el punto era matarle. Ellos no querían un juicio, no, ellos querían que directamente se dé sentencia, que lo entreguen en las manos y nosotros nos encargamos de deshacernos de él. Quiero que vean, eran unos pandilleros, eso es lo que eran. Estamos hablando de estos líderes judíos, lo que se supone que es la iglesia, amotinándose para querer matar a aquel que les dio el Evangelio de Cristo. ¿Usted está entendiendo la magnitud del pecado? Ya vieron muerto a Cristo y ahora tienen que ver muerto a todo aquel que predica a Cristo Jesús. Hoy no es diferente. No, si no los matan, en países que sí, pero si hay lugares donde no son asesinados es porque la ley se los impide. Pero si no fuera por eso, que tendrían libertad y sabrían que nada les pasaría, habrían muchos más predicadores del Evangelio muertos. Vean, cuando Pablo comprendió que no podía él esperar justicia del nuevo gobernador, de Festo, entonces él apela al César. Dice, yo apelo al César. Él tenía derecho de hacer esto. Recuerde, él era un ciudadano romano. Cuando Herodes Agripa II y su hermana Berenice, ellos vinieron a visitar al nuevo gobernador para darle como una bienvenida. Y Festo entonces aprovecha para conversar acerca del caso de Pablo con el rey Agripa. El rey Agripa estaba más empapado en todo lo que se refiere al judaísmo. Un reconocido experto en temas judíos. Al día siguiente, Agripa dice, yo quiero oír a este hombre. Sí, mañana lo vas a oír. Al día siguiente, ante un público de toda la nobleza, Pablo presentó una exposición magistral de su situación y utilizó la ocasión para tratar de ganar a Agripa para Cristo. Oh, bendito sea su nombre. Recuerde que él le dijo, por poco me persuades a ser un cristiano. Pero, incómodo por los esfuerzos de Pablo, el rey Agripa ya dijo, basta, no te puedo oír más. Las personas se levantan de esa audiencia, no podían oír más. Pero él declaró, después, hablando entre ellos, entre todo el grupo gubernamental, dijeron, este hombre es inocente, no hizo nada. Pablo fue enviado a Roma, posiblemente fue en el otoño del año 60 después de Cristo, a cargo de un centurión llamado Julio, que, supervisa todo esto. Y el trato que recibió en Roma fue bueno, fue amable. Él vivía en una casa alquilada para él, con un soldado que lo vigilaba todo el día. Se le permite recibir a todos los que vinieran, familias, amigos.
y él ejerce un ministerio poderoso en esa ciudad. Tenemos a Pablo allí escribiendo las cartas carcelarias a los colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, que son frutos de toda esa etapa en la cárcel. Hay fuertes evidencias que permiten creer que el apóstol fue liberado luego de 2 años, y asimismo es como relatan las Escrituras. Efectivamente, 2 años después es liberado. La amistosa actitud del gobierno romano en Hechos lo apoya, las cartas escritas en prisión lo esperan, las cartas pastorales lo exigen y la tradición lo afirma. Luego de su liberación, quizás en la primavera del año 63, Pablo fue hacia el este, visitó Efeso, donde dejó a Timoteo y luego partió a Macedonia, como vemos en 1 de Timoteo 1:3. Dejó a Tito para completar la obra misionera en la isla de Creta, y al escribirle menciona tener planes de pasar el invierno en Nicópolis. Eso lo pueden ver en Tito 1:5, Tito 3:12. Después de ir a esta ciudad, quizás haya hecho la tradicional visita a España y habría estado trabajando allí cuando comenzó la persecución de los creyentes por parte de Nerón en el otoño del año 64. Pablo vuelve a convertirse en prisionero en Roma, mantenido en una estricta vigilancia como un criminal, como un malhechor. Pueden verlo en 2 de Timoteo 1, 16, 17, 2 de Timoteo 2, 9. En su primera aparición delante de la corte, escapó de una condena inmediata. 2 de Timoteo 4, 16 al 18. Pero cuando escribe a Timoteo, él escribe ya sabiendo y no teniendo esperanzas de ser liberado. 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Y Pablo, el apóstol Pablo, fue ejecutado en Roma a fines del año 66 o comienzos del 67, y la tradición dice que fue decapitado en la Vía Ostiana. Así que una vida intensa. Después de su conversión, una vida de corridas, de peligros, de persecuciones, de oposiciones, de grandes y preciosas revelaciones de Cristo, de visiones, de confraternidad con Cristo, de grande fruto, de conversiones, de llenura del Espíritu Santo, de milagros, de prodigios, de levantamiento de iglesias en todo el mundo de aquel entonces. Una gran obra y una vida dedicada al servicio del Señor Jesucristo, desde el momento que se convirtió hasta el momento que se fue a la presencia del Señor. ¿Cuántos hay así hoy? Este tipo de ministerio tan necesario hoy. Amén. Que el Señor levante obreros para su obra con este corazón. Entonces, vamos a seguir nosotros leyendo el texto. Ese fue como un pequeño resumen. Pero volviendo nosotros a nuestro texto, en el tiempo que nos queda, tratemos de terminarlo todo esto hoy. Así ya podemos empezar con lo nuevo la semana próxima. Quiero leer o retomar a partir del versículo 14 de Hechos 27, cuando ya sale de prisión Pablo, y entonces comienza a hacer un recorrido. El recorrido se dificulta debido a las inclemencias del tiempo. Dice así el versículo 14, mas no mucho después dio en ella un viento repentino que se llama Euroclidón. Así como se le ponen los nombres a los huracanes, este era un huracán. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo resistir contra el viento, la dejamos y éramos llevados. Es decir, fueron no contra, sino a favor de a donde el viento quería llevarlos. Quiere decir que el timón simplemente no podía sostener la rueda por la fuerza del viento,
entonces no podían hacer nada más que solamente dejar el barco a la deriva hacia cualquier dirección que el viento soplara. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos ganar el esquife. El esquife al cual Lucas habla era un pequeño bote salvavidas que ellos llevaban, que era la costumbre de ese entonces y permaneció así durante muchos siglos. Debido a la tormenta, ellos tenían gran dificultad de conseguir que este esquife llegara a bordo, el cual, tomado, usaban de remedios ciñendo la nave. Estas eran unas sogas grandes que se tiraban bajo el barco para asegurar lo que sostenía el barco durante la tormenta. Y teniendo temor de que diesen en la sirte, abajadas las velas, eran así llevados. De este modo ellos serían conducidos por el viento, pero con pocos o sin una sola vela estirada del todo, con la esperanza de que el viento cambiara de dirección antes de que chocaran contra las rocas. Estoy leyendo de la Biblia, estudio del expositor. Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alijaron. Tuvieron que lanzar ciertas cosas por la borda para alivianar el peso. Y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. Significa que al tercer día, después de marcharse de Clauda, lanzaron por la borda cierto equipo de barco que desesperadamente necesitaban. Y no pareciendo el sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya perdimos toda esperanza de sobrevivir. Escucha, todos ya a bordo se daban cuenta que debieron haber escuchado a Pablo, cuando dijo, no podemos seguir. Bueno, entonces, Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, o sea, no solamente a punto de morir, sin esperanza de sobrevivir, en el medio del mar, y además con hambre, no significa que estaban de ayuno espiritual, no, sino que no había comida, y no tuvieron comida por varios días. Puesto en pie, en medio de ellos, dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. En realidad el apóstol no tiene la intención de dar una reprimenda, sino más bien dar un fundamento a lo que estaba por decir. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona alguna de vosotros, sino solamente de la nave. Escuche esto es algo que el Espíritu Santo le dijo que dijera para dar ánimo a estos hermanos. Lo único que se va a perder va a ser el cargamento, el barco, pero nadie va a perder su vida. Porque esta noche, dice, ha estado conmigo, oh gloria a Dios, el ángel de Dios del cual yo soy y al cual sirvo. Las declaraciones del cual yo soy, al cual sirvo y yo confío en Dios, del versículo 25, crean una noble confesión de fe. Escuchen, yo soy de Cristo, yo sirvo a Cristo y yo confío en Cristo. Amén. Diciendo Pablo, no temas. Se expresó de esta manera porque hubo temor en el corazón de Pablo, así como también de los demás. Es necesario que seas presentado delante del César. Es decir, el ángel del Señor le dijo a Pablo, nadie va a morir, van a perder las cosas, pero nadie va a morir porque es necesario que seas presentado delante de César. No por la petición de Pablo a César o por los cargos de los judíos contra él, sino porque el Señor ya estableció en su plan que Pablo comparecería nuevamente delante del César. Y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Así que más le vale a todos santos saber con qué predicador anda. Escuche, esta nota aquí me parece extraordinaria. Extraordinaria. Ok. Dice aquí, y vuelvo a leer la nota.
de el querido evangelista Jimmy Swaggart. Esto lo colocó él aquí, esta notita. Más le vale a todos santos saber con qué predicador anda. ¿Con qué predicador anda usted? Le estoy preguntando, y sí, le estoy preguntando para que responda delante del Señor, para que responda delante de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Con qué predicador usted anda? No me refiero a andar en sí físicamente, en el que puede haber una amistad o que anda para arriba y para abajo, entrando y saliendo con un predicador en sí. No estoy hablando de eso. Yo creo que usted entiende a lo que yo me estoy refiriendo y en esta nota aquí que está en nuestra Biblia. ¿Con qué predicador anda usted? ¿A quién está oyendo? Porque ¿sabe qué? Indefectiblemente todos van a seguir a algún predicador. Todos van a oír a alguien. Yo oigo predicadores. Claro que oigo predicadores. Y conforme a lo que uno oye, a quién uno oye, con quién uno anda, va a dar un fruto de fe o de falta de fe. O una fe, pero una fe desviada. Y una fe desviada no dará fruto del Espíritu Santo. Conforme a con quien usted anda, espiritualmente hablando, qué es lo que usted oye, qué es lo que usted recibe, de qué usted se alimenta espiritual, es lo único que importa, ¿sí? El alimento espiritual que usted esté recibiendo todos los días es lo único que importa. ¿Usted cree esto? Yo lo creo esto, lo creo. De acuerdo a lo que usted está recibiendo, lo que usted está oyendo y lo que usted está creyendo. Porque puede estar recibiendo el alimento verdadero, el maná que viene del cielo y aún está rechazándolo todos los días, así como el pueblo de Israel rechazaba el maná celestial, pidiendo que se les diera codornices, carne, porque este pan es muy liviano y ya no nos gusta. Ya estamos hastiados de el mensaje mismo de siempre, de esta cruz donde Cristo murió, y quisiera que se me dé algún otro alimento. Otro alimento hay, pero verdadero no. Alimento verdadero solamente es este. Es el maná que vino del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Es Jesucristo, Él es el pan de vida, es Él mismo, Él. Amén. Es su carne y es su sangre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene parte conmigo. O sea, si tú no pones tu fe en eso, si tú no crees, si tú no buscas eso, no tienes hambre de Él y de lo que Él hizo en la cruz, no tienes parte con Cristo. Es decir, no puedes encajar en ningún lugar. No hay entrada. El Espíritu Santo cierra la puerta. Amén. Y la puerta en realidad está allí abierta para que entren todo aquel que quiera entrar. Pero la puerta se la cierran las mismas personas y cada vez se la hacen más estrecha la puerta ellos mismos por la incredulidad. Y entran en un estado de declive espiritual, en un descenso vertiginoso, espiritualmente hablando. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Él es grande, Él es tan inmenso que en ninguna palabra, en todos los idiomas y dialectos que existen en este mundo, pueden lograr alcanzar describirle con total precisión. Oh, gloria sea su nombre, poderoso Señor. Pero para aquellos que se mantengan fieles, y no estamos hablando de fieles a una institución, aunque también tiene que ver con eso, pero fieles a Cristo Jesús y fieles a una palabra, es decir, yo estoy aquí, usted puede decir, yo estoy aquí en esta iglesia, yo estoy aquí en este ministerio, no por Marcelo, no por Karina,
no por el hermanito que canta, que toca, por el ujier, por nada. Estoy aquí, o porque toda mi familia viene aquí. Bueno, estoy aquí por un mensaje. Yo estoy aquí por Cristo. Usted está aquí apoyando una palabra, apoyando un mensaje, gloria a Dios, que se está tratando de dar lo mejor que se puede, aunque muy limitadamente, ¿no? En todo lo que se podría, pero por lo menos se está tratando de hacer lo mejor que se puede hacer. Pienso que otros podrían hacerlo muchísimo mejor, sí, pero dentro de las posibilidades y de toda fuerza personal, dentro de toda capacidad conforme a nos del Señor, uno trata de poner todo eso y utilizar todo eso por la fe para presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Una presentación simple, una presentación clara, transparente, honesta, sincera, amén, de la manera en la cual nosotros recibimos salvación y también vivimos para el Señor y mantenemos esta salvación, que es también por la fe y no por las obras, y que quede muy claro a todos. Amén. Y para aquellos que sean fieles a eso, otra vez, no estoy diciendo fieles aquí, porque el centro cristiano no va a salvar a nadie de nada. Es Jesucristo el Señor el que salva. Nosotros estamos aquí solamente para mostrarles a Cristo, presentarles a Cristo, señalarles a Cristo, decirles este es el camino, es Él, Jesús. Camino, verdad, vida. Y que las personas puedan verle a Él. Amén. Un instrumento, eso es lo que es este ministerio. Y si aquellos que son fieles a eso, fieles al mensaje, que reconocen el mensaje, reconocen lo auténtico, reconocen lo verdadero, reconocen lo justo, reconocen lo santo, reconocen lo que es del Espíritu Santo, y pueden hacer una decisión sincera, verdadera, bíblica, es decir, yo apoyo esto porque esto es lo que la Biblia dice. Bueno, si usted hace esto, hace eso, el Señor le va a recompensar de una manera tan grandiosa que va más allá de todo nuestro entendimiento, conocimiento, pensamiento. Es una bendición que traspasa todo este mundo material, que lo incluye, pero lo traspasa. Es una bendición espiritual y es una bendición que pasa a las próximas generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero dar una palabra profética a una gente que está escuchando quizás hoy, esta mañana, a una familia con la que pasé unas horas ayer a la tarde, que ya saben quiénes son. Y a esa familia, a esos hermanos con los que estuve ayer en la tarde, después que volví yo a la casa, esta palabra profética la pueden tomar cualquiera, y es esto. Cuando yo volví a la casa ayer y me puse a hacer varias cosas y me puse a cocinar, y el Espíritu del Señor sentí fuertemente sobre mí, pensando en estos hermanos particulares, que ustedes saben quiénes son, si están oyendo hoy. Y entonces sentí el Señor que me decía esto para ellos, que el Señor recompensaría la fidelidad grandemente. Escuche, que el Señor recompensa la fidelidad de ustedes grandemente, pero de una manera particular, en muchas formas, espiritualmente hablando, pero el Señor recompensa la fidelidad al mensaje, la fidelidad de ustedes al mensaje, y el Señor la recompensaría con algo. Y le voy a decir con qué, me dijo. Con sus hijos.
con sus hijos. Y cuando sentí eso, con sus hijos, o sea, con sus hijos. Oh, Jesús. Eso me tocó mucho y me abrió un aspecto sobre la bendición del Señor, sobre la vida de los padres que son fieles a la promesa, como lo fue Abraham, Isaac y Jacob, y la bendición siguió para todos ellos. Si Abraham no hubiera sido fiel a la promesa, al mensaje, a la cruz de Cristo, ¿qué hubiera pasado con Isaac? Si Isaac no hubiera sido fiel esperando y seguir creyendo, ¿qué le hubiera pasado él a Jacob? Escuche esto. Por eso, el Señor, yo siento que le recompensa a ustedes con vuestros hijos. Ese va a ser el testimonio de que fueron fieles al Señor. Habrán muchos testimonios más, entre medio, muchísimos, en sabiduría, en paz, en gozo, en prosperidad, muchas cosas, ¿verdad? En ministerialmente hablando, usándoles y todo esto como el Señor lo ha hecho hasta ahora y mucho más. Pero con sus hijos, y esto a mí, porque yo hablo mucho acerca de los padres, de los hijos y todo esto. Siempre estoy rogando a los padres, tráiganlos a la iglesia, busquen al Señor. Y entonces estoy viendo como un patrón continuamente y con lo de ayer a la tarde, que me pasó con ustedes, hermanos, lo de ayer a la tarde, y esto es testimonio para todos los que oyen. Con lo de ayer a la tarde, pude verlo más claro todavía. Aquellos padres, escuche esta palabra, aquellos padres que no están siendo fieles al mensaje, a la cruz del Señor Jesucristo. Voy a tener que decirlo, es muy triste, es muy fuerte. Habrán consecuencias. Y estas consecuencias se van a reflejar mucho en la vida de los hijos. Es muy fuerte esto, es muy triste esto. Muy triste. Que el Señor tenga misericordia, solamente eso le pido. Los dejo con estas palabras, vamos a una pausa y volvemos con el libro de Hechos. Imposible en tu cuerpo.
Gloria al Señor, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Vamos a seguir entonces ya con este estudio. Miren, el apóstol Pablo y los demás en la embarcación ya a punto de estrellarse contra las rocas. Dice así el versículo 27, y venida la 14ª noche, correspondía a la duración de tiempo después de partir de Puertos Buenos, porque la tormenta había durado unas 2 semanas. Fíjense, 2 semanas en alta mar, eso no, estresante, ¿eh? Y siendo llevados por el mar Adriático, los marineros a la medianoche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, es decir, las cuerdas, y hallaron 15 brazas. Y habiendo temor de dar en lugares escabrosos, echando 4 anclas de la popa, deseaban que se hiciese de día. Ellos estaban preocupados, ansiosos de que se terminara la noche para poder ver dónde estaban. Entonces, procurando los marineros huir de la nave, lanzaron el esquife al mar. Describe a algunos y tal vez a todos los de la tripulación del barco que estaban por tomar la única barca que tenían para alcanzar la orilla, en verdad, para abandonar el barco. Aparentando como que iban a largar las anclas de proa, o sea, demuestra su engaño, pero Pablo observaba todo este trabajo que estaban haciendo los demás. Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Para obtener las promesas de Dios debemos acatar a sus condiciones. Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife y lo dejaron perder. El centurión le cree ahora a Pablo. Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que esperáis y permanecéis en ayuno, no comiendo nada. O sea, nada. La palabra griega que se emplea aquí quiere decir que no comieron comida verdadera, que no habían comido alimento realmente, no habían podido cocinar nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Escuche esto. Habían de obligarse a comer, es decir, a veces las vicisitudes colocan a las personas en una situación en la que ni se quiere comer. Dice, no, tienen que comer, dice, por vuestra salud. No importa si estaban mareados, lo cual sin duda estaban algunos de ellos, que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo comenzó a comer. Esto es lo que cada creyente tiene que hacer en cada comida también. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también, y éramos todas las personas en la nave, 276. 276 personas a bordo, que significa que el barco era bastante grande. Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano al mar. Lo que quedó del cargamento estaba todavía a bordo, y cuando se hizo de día, no conocían la tierra, no sabían dónde habían llegado. Mas veían un golfo que tenía orilla, al cual acordaron echar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las ataduras de los gobernalles y alzada la vela mayor al viento, se iban a la orilla. Trataron de acercarse a la orilla lo más posible. Mas dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza del mar. No podían acercar tanto como lo querían. Aquellas personas que saben de barco y todo esto, imagino que sabrán todo esto, entenderán mejor. Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos para que ninguno se fuese nadando. No querían que los presos se tiraran al agua, ya llegando casi a la orilla, y se fugasen, nadando.
La razón por esto es que la ley romana condenaba por pena de muerte si los guardias perdían los presos. Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo. Este hombre ya sabe que Pablo no era solamente otro preso, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Se cumplió exactamente lo que el ángel del Señor le había dicho a Pablo. Gloria a Dios. Capítulo 28. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. Se llamaba ahora Malta y está situada a unos 80 kilómetros o 50 millas al sur de Sicilia en el Mediterráneo. Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad. Lucas no tiene la intención de que sea un insulto, solamente se estaba refiriendo a que la gente que vivía allí estaba influenciada bajo la cultura griega, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y lo puso en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le prendió la mano. Demuestra que Satanás, estaba tan enfurecido el diablo que no pudo hacer que murieran todos en alta mar, que había fracasado en matar a Pablo en esa tormenta que ahora trata con otra cosa, una víbora, una serpiente. Y cuando los bárbaros vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, ¿no?, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ya sabían que el veneno de esta clase de víbora podía matar a cualquier persona. Mas él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. No significa que no sintió el dolor de la mordida, sino que no empezó a hincharse, no le dio nada, lo que instantáneamente sucede cuando uno es mordido por un tipo de víbora así. Un milagro. Empero ellos estaban esperando cuando se había de hinchar y caer muerto de repente. Presenciaron en persona cuando la serpiente le mordió, es decir, ellos vieron que la serpiente le mordió a Pablo, y las personas de ese lugar sabían muy bien qué tipo de víbora era, y que el que era mordido por esa víbora moría. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era un dios. Es probable que se refería a Hércules, era uno de los dioses de los fenicios y lo adoraban en Malta bajo el título del disipador del mal. En aquellos lugares había heredades del principal de la isla llamado Publio. Este hombre tenía un nombre romano, por eso es probable que era el oficial romano de esa isla, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería. Este era un término médico que Lucas empleaba por ser médico. El hombre tenía una fiebre recurrente y disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado le puso las manos encima y se sanó. El Señor Jesucristo siguió sanando aún allí después de esa tormenta por manos de Pablo. Y hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchos obsequios. Es decir, les daban ropa, dinero, alimentos, regalos, etc. Y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. Se refiere a las 276 personas que habían sufrido naufragio, vuelven al barco y les habían dado lo que necesitaban. Así que pasados 3 meses navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux.
Describe a otro barco de grano procedente de la misma ciudad de donde se estacionaba el barco naufragado. Los dos signos mencionados eran las divinidades favoritas de los marineros del Mediterráneo de esa época. Era la costumbre tener sus imágenes, independientemente de lo que fuesen, en la proa y popa de sus barcos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio y otro día después, soplando el viento del sur, vinimos al segundo día a Puteoli. Esta es la bahía de Nápoles, donde habiendo hallado hermanos, o sea, seguidores de Cristo, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. El centurión permitió que Pablo se quedara allí con estos hermanos y, por supuesto, predicando el Evangelio. Y luego vinimos a Roma. Este viaje lo terminaron haciendo a pie, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, o sea, los de Roma, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas, a los cuales cuando Pablo vio, dio gracias a Dios y tomó aliento. Se refiere a los compañeros que el apóstol conocía desde hacía ya mucho tiempo. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos. Mas a Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que le guardase. Tenía favores especiales, claro. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César, no que tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. Es decir, por proclamar al Señor Jesucristo es que estoy preso, quiere decir. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Probablemente correspondía al hecho de que la ley romana castigaba a los fracasados acusadores de los ciudadanos romanos. Es difícil entender por qué estos líderes judíos en Roma nunca habían oído de Pablo, pero parece que así era, o sabían poco de él. Mas querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notoria, se refieren al cristianismo, sabemos que en todos lugares es contradicha. Es decir, sabemos que sobre el cristianismo todo el mundo está hablando. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. Como siempre es el caso, algunos creen y otros no. Y cuando fueron entre sí discordes, se fueron diciendo: Pablo, esta palabra bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Se refiere a Isaías 6, 9 y 10. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon para que no vean con los ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. O sea, pues, notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán, así como tú, gentil, estás oyendo hoy. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron,
teniendo entre sí gran contienda. Discutían mucho acerca de lo que Pablo había dicho. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Gloria sea al nombre del Señor. Se refiere a que él estaba allí en Roma, fortaleciendo a la iglesia en Roma. Él predicaba el reino de Dios. Él predicaba, ¿qué predicaba? Lo mismo, la cruz del Señor Jesucristo. Pero dice que con toda libertad. Se dice que hasta algunos de la casa de César también fueron convertidos. Gloria sea a su poderoso y santo nombre, hermanos. De esto es que se trata, hermanos. Que a pesar de cualquier situación, y no creo que ninguno de nosotros hayamos pasado o vayamos a pasar situaciones tan difíciles y contradictorias como las que vivió el apóstol Pablo, sin embargo, hasta el final de sus días, predicó fielmente el Evangelio del Señor Jesucristo y se mantuvo fiel a la promesa del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Damos por concluido este estudio de Hechos y nos encontramos entonces la próxima semana con la ayuda del Señor. Vamos a preparar un estudio con este tema. El tema sobre la creencia, la doctrina llamada el solo Jesús o en inglés le dicen the Jesus only, la iglesia unitaria. Vamos a ver entonces qué es lo que la palabra del Señor dice acerca de esto. ¿Es solo Jesús o es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Vamos a ver este asunto la próxima semana con la ayuda del Señor. Por favor, acompáñenos y dígale a alguien acerca de Radio C4 y también de lo que tenemos en YouTube, todos estos estudios, para que puedan crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias, queridos hermanos. Los amo y que el Señor les bendiga. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that loveliest of names. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Pray thy kingdom come, let your perfect will be done
on earth today just the way you planned. As we feed on daily bread, we'll keep moving up ahead and be singing praises to the great I am. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Hallowed